Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar nuestro culto de adoración, que corresponde al cuarto tiempo de Epifanía, en donde la palabra de Dios nos enseña qué significa ser bienaventurados. Hoy día vamos a comenzar una serie de 4 domingos en las cuales vamos a estar aprendiendo acerca del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. Como ya se dieron cuenta, hoy día es la primera parte que corresponde a las bienaventuranzas. He tratado de seguir una lógica que conecte perfectamente nuestros sermones en estas 4 semanas. Dios así lo permite a través de la fuerza de su Espíritu Santo. Hermanos en Cristo, en nombre de nuestro Sínodo Nacional, traemos para ustedes la santa palabra de Dios, con sus buenas noticias de redención y de vida, solo por fe en Jesús, nuestro profeta, sacerdote y rey. Gracias a quien tenemos paz y gozo en nuestra vida, y gracias a quien también tenemos un camino a vida eterna. Ante cualquier duda o necesidad espiritual, por favor no dudes en contactarnos. Siempre queremos en amor servirte y enseñar. Sean bienvenidos. Somos el Sínodo de Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional, compuesta en Chile por nuestras congregaciones Unidos por la Fe en Linares, Familia de Dios en Santiago. Y como Sínodo Confesional Luterano, estamos compuestos por nuestras congregaciones, las cuales entregamos el mensaje de paz en Jesucristo, Cristo crucificado, a través de todas nuestras plataformas a nuestros hermanos en la fe de todo el mundo. Y el tema del día nos dice: bienaventurados los que por medio de la fe glorifican a Dios con sus vidas humildes de servicio. Y estamos transitando a través de nuestro año eclesiástico, cumplidas ya las temporadas de Adviento, de Navidad, y vamos en Epifanía, entonces desarrollando ahora los domingos que corresponden al Sermón del Monte, para llegar a la Transfiguración y finalmente pasar a Cuaresma. Las lecturas para hoy las encontramos en el Salmo primero, en Miqueas, capítulo 6, versículo del 1 al 8, del cual hemos aprendido y escuchado en nuestro sermón del día miércoles. Luego también la segunda lectura en 1 Corintios y finalmente el Evangelio del día, que está escrito en Mateo 5, capítulos del 1 al 12, de donde tratamos nuestro tema del sermón. Somos bienaventurados y galardonados en el cielo por causa de Cristo. Y tenemos 12 partes que dividimos este sermón. Es un sermón en realidad hermosísimo. ¿A quiénes dirige Cristo su sermón del monte? Va a ser la primera pregunta. ¿A quién se refiere también cuando habla de los pobres de espíritu y el reino de los cielos? El llanto que recibe consolación, la mansedumbre que heredará la tierra, hambre y sed de justicia, misericordia para los misericordiosos, la limpieza de corazón para ver a Dios, pacificadores, hijos de Dios, persecución por causa de la justicia, vituperio y mentira por causa de Cristo, a lo que estamos enfrentados habitualmente los cristianos, y el gran galardón en los cielos. Y la pregunta: ¿es tan difícil ser cristiano? Y como siempre, nuestro sermón está compuesto de sola escritura, enseñándonos que la salvación es únicamente por gracia de Dios a través de la justificación, solo por fe en Cristo y, por supuesto, con Cristo como el único mediador, el Salvador del mundo y la luz del mundo. Por nuestra parte, depravación total, nuestra bancarrota espiritual absoluta es sin Cristo. Ley y Evangelio, que expone entonces nuestro pecado, pero que ofrece a través del Evangelio la salvación. La justificación, que significa que somos declarados justos, pero por la justicia imputada por Cristo. Luego,
la santificación, que es nuestro proceso en vida cristiana, viviendo la bienaventuranza como fruto, no como causa de la salvación. Y finalmente, nuestra vocación, el llamado a ser testigos del Evangelio. Y el versículo del día nos dice: aleluya, aleluya, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Aleluya. Vamos a comenzar con el himno devocional de apertura. Bienvenidos. En el nombre de Dios el Padre, en el nombre de su Hijo Jesús, en el nombre del Espíritu Santo, Todopoderoso Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Gracias a Dios por el mensaje que salva Por toda eternidad. Bienvenidos, estamos en la casa de Dios, con cantos y oraciones, alabamos al Señor. Únete en unidad de fe y amor, en la palabra habla Dios, tus siervos te escuchan. La fe nace en el santo bautismo, por la gracia de nuestro Dios. la fe crece con la Santa Cena Y se comparte aquí. Bienvenidos, estamos en la casa de Dios, con palabras de gracia, crecemos en el Señor. Únete en unidad de fe y amor, en la palabra habla Dios, tus siervos te escuchan. Por gracia somos consagrados, creemos por fe. que Cristo ha resucitado. Al diablo venció. Bienvenidos, estamos en la casa de Dios, con salmos y canciones, alabamos al Señor.
Buenos Seguimos días. entonces con nuestro hermano Pedro a cargo del oficio del culto. Buenos días, hermanos. Por favor, nos ponemos de pie para invocar a nuestro Dios Trino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Oremos juntos. Te damos gracias, Señor, porque al mismo Todopoderoso que hizo todo, el Verbo que es Dios, lo humanaste para darnos salvación y vida. Aumentanos la fe, Señor. Hermanos, recibamos la exhortación de nuestro Señor. Amados en el Señor, acerquémonos con un corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. De manera antifonal, hagamos nuestra confesión. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Confesemos juntos. Oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por amor de Él, concédenos el perdón de todos los pecados, y por tu Espíritu Santo, aumentanos el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Recibamos la absolución ahora. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Amén, hermanas y hermanos. Pueden tomar asiento, por favor, y cantemos juntos el himno litúrgico Gloria Patri. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gloria, oh Señor, Rey celestial. Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo. Recibe nuestra oración, oh Señor, Rey celestial. Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo. Recibe nuestra oración.
Hermanos, digamos de manera antifonal el introito del día de hoy. El Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley está su deleite, y en su ley medita día y noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos juntos, hermanos. Todopoderoso Dios, que sabes que nos hallamos rodeados de tantos y tan grandes peligros y que a causa de nuestra naturaleza no podemos estar firmes, concédenos fortaleza y la protección necesaria para librarnos de todos los peligros y triunfar sobre la tentación. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reflexionemos acerca de esta oración. Padre misericordioso, tú que te encarnaste conociendo la esencia vil y endeble de nuestra naturaleza humana y que también fuiste tentado por el maligno con enseñamiento y alevosía, por lo que nos conoces tan íntimamente, aún sin compartir el pecado que nos corroe, pero experimentándolo. Te rogamos que individualmente nos proveas en todo momento de la fuerza de tu palabra y de tu Santo Espíritu para poder vencer en tu ejemplo al tentador y por ti y en ti ser salvos. Amén. Hermanos, oremos juntos el quiere leison. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad. Hermanos, seguimos nuestro culto de oración en el cuarto tiempo de Epifanía. La palabra de Dios. Ahora escucharemos y aprenderemos de la palabra de nuestro Señor. Y nuestra primera lectura nos va a leer nuestro hermano Emanuel. Emanuel, por favor. Buenos días, Iglesia. La primera lectura se encuentra en Miqueas 6, del 1 al 8. Sacrificios y actos de piedad que no provienen de la fe no agradan a Dios. Al contrario, Dios quiere un corazón humilde que confía en su misericordia. Versículo 1. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María.
Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta es palabra del Señor. Hermanos, nuestra segunda lectura nos va a leer nuestro hermano Julio. Julio, por favor. Buenas tardes, iglesia. Este texto corresponde a las epístolas de Pablo, en 1 Corintios, capítulo 1, de los versículos 26 al 31, donde Pablo nos recuerda que somos todos por naturaleza gente sencilla y pecaminosa, pero por la gracia de Dios somos herederos del cielo y tenemos la verdadera sabiduría que viene por medio de la fe. Por lo tanto, el que se gloria, glóriese en el Señor. Es palabra del Señor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho Dios, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se glorie, glóriese en el Señor. Demos gracias al Señor por su palabra santa. Gracias. Hermanos, digamos de manera antifonal el gradual del día de hoy. Alabad al Señor, naciones todas. Alabadle, pueblos todos. Porque grande es su misericordia para con nosotros, Y la verdad del Señor es para siempre. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Traed ofrenda y entrad en sus atrios. Aclamación del Evangelio. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nos ponemos de pie, por favor, para escuchar el Evangelio del evangelista Mateo, capítulo 4, del versículo 12 al 23. Alabemos juntos. Gloria sea a ti, oh Señor. Nuestro Señor Jesús nos da una visión de las prioridades en la patria celestial, diametralmente opuestas a las de nuestra cosmovisión terrenal. En su Sermón del Monte nos da una promesa de consuelo. Bienaventurados los que quieran agradecer a Dios con una vida humilde de servicio. Así dice la palabra de nuestro Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados son los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados son los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan,
y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto es palabra de Dios, hermanos. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Hermanos, confesemos nuestra fe cristiana según nos enseña el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Y cantemos juntos el himno. Tu reino amo, oh Dios, tu casa de oración, y al pueblo que en Jesús halló completa redención. Tu iglesia, mi Señor, su templo, su ritual, la iglesia que guiando vas con mano paternal. Por ella mi oración, mis lágrimas de amor y mis cuidados y mi afán, por ella son, Señor, un gozo sin igual. Me causa en ella estar, pues siempre allí tu comunión anhelo disfrutar. Yo sé que durará, mi Dios por tu verdad, y victoriosa llegará a ti en la eternidad. Tu reino amo, oh Dios, tu casa de oración, y al pueblo que en Jesús halló completa redención. Tu iglesia, mi Señor, su templo, su ritual, la iglesia que guiando vas con mano paternal. Por ella mi oración, mis lágrimas de amor y mis cuidados y mi afán, por ella son, Señor, un gozo sin igual. Me cansa en ella estar, pues siempre allí tu comunión anhelo disfrutar. Yo sé que durará, mi Dios por tu verdad, y victoriosa llegará a ti en la eternidad. Oremos, hermanos y hermanas. Amado Señor, te damos gracias porque cada semana
Tú nos traes a esta tu casa de oración para aprender, para escuchar, para oír tu palabra santa, en la cual creemos y confiamos, la cual nos da la seguridad de vida eterna. Queremos alimentarnos espiritualmente y gozoso seguir en tu ejemplo el camino de vida. En Cristo oramos, porque en Él creemos y confiamos. Amén. Y estamos transitando en este tiempo de Epifanía, en el cual hoy día vamos a comenzar a aprender respecto de el Sermón del Monte. El tema del sermón nos dice: somos bienaventurados y galardonados en el cielo por causa de Cristo. La base de este sermón está en el texto de Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Hermanos y hermanas, por la gracia de Dios en Jesús nuestro Señor y Salvador, por quien tenemos paz y gozo en su misericordiosa voluntad. Hoy quiero llevarlos a reflexionar acerca de ¿qué es realmente ser feliz? Esto visto bajo nuestro propio prisma, según los que nos aman, a los ojos del mundo. Porque es necesario tener un punto de comparación para entender si somos o no somos verdaderamente felices. Pero busquemos la verdad de quien es sabio por antonomasia. ¿Alguna vez se han preguntado qué significa verdaderamente ser feliz a los ojos de Dios? En un mundo que persigue el éxito, la riqueza y el reconocimiento, Cristo nos presenta un camino completamente diferente. Analicemos. Hoy iniciaremos entonces una serie de 4 sermones sobre el Sermón del Monte, comenzando hoy con las bienaventuranzas, donde nuestro Señor revela quiénes son verdaderamente benditos y por qué razón. Entendamos primero algunas particularidades. Veamos a quién dirige Cristo este sermón, que es importante entenderlo. Escuchemos la palabra. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Cristo dirige estas palabras principalmente a sus discípulos, pero también a toda la multitud que le seguía. Este sermón no es exclusivo para un grupo de élite, de supercristianos, sino para todos aquellos que han sido llamados por la gracia de Dios a seguir a Cristo. La audiencia incluye tanto a los que ya creían como a los que necesitaban escuchar el mensaje del reino. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, nos enseña Juan 1:2. Este sermón es entonces para todo aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Y entendamos los pobres de espíritu y el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí encontramos la primera gran paradoja del reino. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? ¿Alguien me puede responder? Los tristes. ¿Ok? ¿Quiénes creen ustedes que son los pobres de espíritu? Los que no conocen la palabra.
los que no tienen fe en Dios, ok. Yo en mis tiempos de católico, hace ya muchos años, pensaba como un pobre de espíritu, o sea, nadie, alguien que no tiene ninguna capacidad espiritual, eso es, ¿verdad? Pobre de espíritu, pueda entender para llegar al reino de los cielos. De verdaderamente nunca lo entendí en mis tiempos de católico, sinceramente. Hubieron muchas cosas que no entendí. No entendí por qué el padre recibía también al hijo pródigo si lo había pasado chancho, ¿ok? Y se había gastado toda la platita que a él seguramente le costó cualquier cantidad trabajar y poder obtener. Y lo recibía también, y al otro, ahí estaba cumpliendo. Después entendí que lo único que hacemos es cumplir con nuestra parte, no hacemos nada más, ¿ok? Por eso la palabra dice que siervos somos y que solamente cumplimos, no hacemos nada más, porque Cristo hace realmente lo bueno por nosotros, etc. Hay tantas cosas que no entendí. Y esto de la pobreza espiritual es muy interesante. Los pobres de espíritu son aquellos que reconocen su bancarrota espiritual delante de Dios. No tienen nada que ofrecer, ninguna justicia propia, ningún mérito. O sea, nosotros, ¿ok? Los que no somos soberbios, los que no pensamos, no señor, en realidad, como ya lo he parodiado muchas veces, yo soy pastor, yo me porto bien, yo estoy constantemente toda la semana conectado con tu palabra, estoy escuchando a personas que tienen dificultades, tratando de ayudar, creo que soy un poquito mejor que todos los que están aquí. ¿Quién diría eso? Seguramente un fariseo, moderno, ¿verdad? Diría eso una persona que quiere elevarse un poquito por sobre el resto. ¿Pero quién soy yo, Emanuel? Un siervo, vean, ok. Simplemente, o sea, alguien que está para servir, nada más. No tengo ningún mérito propio, sino que lo que sale de mi boca es el mérito, la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, entendemos lo que es la pobreza espiritual, darnos cuenta de nuestra realidad. Aquí la ley nos duele claramente, porque nuestra pobreza espiritual es absoluta y la palabra así lo afirma y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos dice Romanos 3:23. Somos nada más y nada menos que mendigos espirituales, que nada podemos hacer para salvarnos. Qué triste, ¿eh? Somos mendigos. Somos peor que ese pobre hombre andrajoso que anda en la calle que no tiene absolutamente nada desde el punto de vista espiritual. El problema es que muchas veces no lo reconocemos. O aún hay que en su corazón dice: no, el pastor está exagerando. ¿Ok? De verdad yo tengo algún mérito como persona. Para presentarme ante Dios tengo mérito. He hecho muchas cosas buenas. Entonces nos ponemos como los católicos. A ver, he hecho cosas buenas, he hecho cosas malas. ¿Cómo está la balanza? ¿Cómo la inclinamos? ¿Para dónde? ¿Ok? Y resulta que la Biblia me dice que con una sola maldad me hago cargo de todo lo anterior. Entonces es imposible. Pero aún siendo mendigos, Dios no nos da limosna, sino verdaderamente nos da un tesoro. Y solo por gracia, en su amor inconmensurable e inmutable y eterno por nosotros. Porque precisamente a estos pobres de espíritu, a nosotros, Cristo nos promete el reino de los cielos,
en una lógica sagrada y divina, tan lejos de nuestro pensamiento humano. Reino que no se obtiene por méritos, sino por pura gracia. Y la santa palabra así lo refrenda. Una vez más, llegamos a Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Cuánta fe necesitamos? No importa, si es por gracia. La fe es el medio. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El reino pertenece a quienes renuncian a su propia justicia y aún a nada en sí y se aferran. Nos aferramos únicamente a Cristo. Bienaventurados los que lloran, nos dice la palabra de Dios, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué lloran estos bienaventurados? ¿Cuál es el motivo de su llanto para ser bienaventurados? Lloran por su pecado, por la miseria del mundo caído, por la ofensa contra un Dios santo. Es el llanto del arrepentimiento genuino, como ese hijo pródigo que antes de ir a su padre pensó: cuando llegue a donde mi padre le diré, he pecado contra Dios y contra ti, demostrando verdaderamente un genuino arrepentimiento después de haber tocado fondo y queriendo comer incluso el alimento de los cerdos, ¿se acuerdan? David expresó este llanto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, nos escribe en el Salmo 51, 17. Este no es un llanto fingido, como aquellos que van a ver al muerto, que cuando estaba enfermo jamás lo fueron a ver. ¿Para qué lo van a ver muerto? ¿Ok? ¿Qué sentido tiene ir a llorar ante un muerto? Si debería haber ido con un poquito de paciencia y haber conversado quizás algunas palabras y haber entretenido al pobre anciano que estaba ahí en su lecho cuando estaba enfermo. Pero cuando está muerto se acerca toda la familia y llegan y hacen un picnic y lloran y se acuerdan. Qué bueno era este hombre, por Dios, qué cosas tan grandes hacía. Y cuando nosotros vemos eso decimos, este es el mundo, ¿ok? Este es el mundo. Yo siempre le aconsejo a toda la gente, anda a visitar a tu madre, a tu padre o a la persona que tú amas cuando está enfermo, cuando no está bien, pero no te preocupes cuando ya muere. ¿Qué hizo David al respecto? ¿Se recuerdan ustedes? Cuando su hijo, fruto del pecado, de su adulterio, de su homicidio, se enfermó, ¿qué hizo David? Lloró, se tiraba al suelo, se echaba cilicio, que era la costumbre de los judíos, y oraba a Dios para que lo perdonara y para que salvara a su hijo. ¿Y qué hizo David cuando su hijo murió? Se levantó, se duchó, se arregló y siguió su vida. Porque estaba seguro que en la gracia de Dios, aún ese hijo que había sido fruto del pecado, por su fe, porque había escuchado seguramente en la barriga de su madre los salmos y la palabra de Dios, tenía fe, tenía la justicia de su Salvador y se iba a encontrar nuevamente con Él en el paraíso. Así tiene que ser la seguridad que tenemos los cristianos, no en cosas vanas que se vuelven nada, sino que en lo que realmente tiene fortaleza y es perenne.
David entonces lloraba en los salmos, no de manera superficial, sino en el quebrantamiento profundo ante la realidad de su pecado. Ojalá siempre nosotros tengamos esta misma capacidad para llorar ante la naturaleza de nuestro pecado. Nunca vanagloriarnos de él, nunca pensar a volver a recaer en este pecado, por muy bien que lo hayamos pasado o porque ese pecado nos envanezca. ¿Y a qué me refiero? Ustedes saben que los criminales, los que están en los carteles, ¿de qué se envanecen? De cuántos han matado, ¿cierto? Qué triste. De cuánto dinero mal habido han juntado. Qué perverso. Siendo que ese dinero ha sido seguramente producto de la vida de todos los que han consumido droga o los que simplemente han vendido, han microtraficado y finalmente muchas veces los han muerto, los han detenido y están sufriendo. Un dinero de sufrimiento y de sangre. Pero se vanaglorian. Vemos en las redes sociales constantemente, ¿verdad?, como son tan inteligentes que publican de que se están vanagloriando y los pillan por eso. Bueno, ahí hay una incapacidad. No quieren arrepentirse. Pero cuando hay arrepentimiento, la promesa es maravillosa. Recibiremos consolación. Cristo mismo es nuestro consolador y así lo afirma la santa palabra en 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Solo en el Evangelio encontramos perdón completo, paz con Dios y la esperanza de gloria eterna. La palabra también nos dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Pasa así en el mundo? No, ¿verdad? El que tiene más dinero va y le compra la tierra, le da, como pasó acá en Chile con los mapuches, ¿verdad? Les dieron harto vino y después les compraron la tierra por poco dinero. En Estados Unidos similar con los indios que terminaron en reservaciones. Y de muchas maneras ha pasado así en el mundo. Las personas que de alguna manera demuestran debilidad simplemente son pasados a llevar y son arrasados. Pero los mansos no son débiles, no son discapacitados, sino simplemente son aquellos que han sido sometidos y se han sometido a la voluntad de Dios, como Cristo mismo lo hizo. Por tanto, Él es nuestro modelo y Él nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En un vuelco más de la lógica sagrada y divina, a diferencia del pensamiento del mundo que exalta al poderoso y al violento, Dios promete la herencia a los mansos. Esta herencia es primeramente espiritual, participación en el reino, pero finalmente será literal en la nueva creación. El Salmo 37:11 nos dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿De qué justicia habla Cristo? No de nuestra propia justicia moral, sino de la justicia de Dios imputada a nosotros solo por fe. Hambre y sed reflejan en este caso una necesidad desesperada. Estas bienaventuranzas anhelan la justicia que solo Cristo puede dar. Para eso escuchamos, al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta justicia ajena, la de Cristo, es nuestra única esperanza. La promesa es que seremos saciados en Cristo encontrando satisfacción completa. La palabra nos enseña: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Esto va a ser el tema del siguiente Sermón del Monte en el hilo conductor. La palabra nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto no significa que ganamos la misericordia de Dios siendo misericordiosos. Eso sería salvación por obras. Más bien, aquellos que han recibido misericordia de Dios en agradecimiento por haber sido despertados al amor verdadero. Naturalmente muestran misericordia a otros, como enseña la parábola del siervo misericordioso en Mateo 18, quien ha sido perdonado de una deuda impagable y que debería perdonar también a otros. Nos dice la palabra en Efesios 4:32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La misericordia es fruto de haber recibido misericordia. La palabra nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué grado de limpieza se requiere? Perfección absoluta. La palabra en Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ninguno de nosotros tiene un corazón limpio por naturaleza. Y por nuestra parte, en cambio, la Santa Palabra nos enseña en Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Estamos contaminados hasta lo más profundo de nuestro ser, corroídos por la maldad e infectados y supurando pus nauseabunda en nuestra maldad. Ustedes saben que me gusta poner mucho énfasis en esto, ¿verdad? Pero Cristo nos limpia. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo corazón, nos dice Primera de Juan 1:7. A través de su sacrificio perfecto somos lavados y purificados. El Salmo 51:10 así lo demuestra: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta limpieza es obra de Dios y nunca nuestra. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿En qué debemos pacificar? Primero, somos pacificadores con Dios. La Santa Palabra así lo señala en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo recibido esta paz, ahora somos instrumentos de paz en el mundo. No proveemos división ni contienda, sino reconciliación. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Reflejamos el carácter de nuestro Padre Celestial, quien hizo paz entre Él y la humanidad a través de Cristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
La justicia por la cual somos perseguidos no es nuestra, es la justicia de Cristo. Justicia que hemos recibido por fe y que confesamos ante el mundo. El mundo odia esta justicia porque condena su justicia. La santa palabra es clara. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ser perseguido por Cristo es una marca de genuino discipulado. La palabra lo anticipa. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, nos dice 2 de Timoteo 3:12. Y a veces no consideren esto como que los van a latigar o los van a llevar a la cárcel. A veces simplemente es la contienda entre 2 o 3, que ustedes bien lo saben, dentro de una familia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Nótese que Cristo personaliza esta bienaventuranza. Por mi causa, dice. La persecución que enfrentamos no es por nuestras faltas, sino por nuestra identificación con Cristo. El mundo inventará calumnias contra los cristianos. Esto no es nuevo. Lucas 21:12 nos señala: antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mí. Pero debemos regocijarnos, no desanimarnos, porque esto acaso nos parece una inconsecuencia. Pongamos atención a lo que sigue. La palabra: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Cuál es este galardón? No es la salvación misma. Reitero, la salvación ya fue, porque la salvación es por gracia, sino recompensas adicionales que Dios otorga a sus fieles. Esperémoslas con gozo y maravillémonos. Los profetas sufrieron antes que nosotros y ahora están con el Señor. Estamos en buena compañía. Por tanto, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, nos enseña Hebreos 12:1. El galardón es Cristo mismo y la gloria eterna con Él, nos dice Romanos 8:18, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y a la pregunta final: ¿es tan difícil ser cristiano? Sí, es difícil ser cristiano en el mundo y para el mundo. El evangelio es tropezadero para los judíos y para los gentiles locura, nos dice la palabra. El mundo no entiende ni acepta los valores del reino de Dios. No podemos cumplir estas bienaventuranzas por nuestra propia fuerza. Son imposibles para la carne. Nos muestran nuestra necesidad y dependencia total y exclusiva de Cristo. Pero Cristo vivió perfectamente estas bienaventuranzas por nosotros. Él fue pobre de espíritu, manso, misericordioso, de limpio corazón, pacificador, y fue perseguido hasta la muerte. Su justicia perfecta nos es imputada por fe, y por su Espíritu Santo comenzamos a vivir estas características, no para ganar la salvación, sino como fruto de ya haberla recibido. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Concluyamos, hermanos, estas bienaventuranzas nos muestran que el reino de Dios opera con valores completamente opuestos a los del mundo. La lógica sagrada y divina nos vuelca de forma total la lógica humana. No somos bienaventurados por nuestras fuerzas, riqueza o poder, sino por nuestra pobreza espiritual que nos lleva a Cristo. No por nuestra justicia propia, sino por la justicia de Cristo, recibida por fe. La pregunta no es si podemos vivir estas bienaventuranzas perfectamente. No podemos. La pregunta es, ¿confiamos en aquel que las vivió perfectamente por nosotros, ya que tenemos una promesa evangélica inconmensurable e inefable? Como nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y habiendo recibido esta gracia, somos llamados a compartirla. Marcos 16:15 nos invita: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Somos embajadores de Cristo, llevando las buenas nuevas de que en Él hay bienaventuranza verdadera y galardón eterno. Que el Señor nos conceda pobreza de espíritu para reconocer nuestra necesidad, fe para aferrarnos a Cristo y valentía para proclamar su evangelio, sin importar el costo a cada uno de nosotros. Es el deseo en oración fervorosa de vuestro pastor. Amén, hermanos y hermanas. Oremos juntos de manera antifonal. Gracias porque en Cristo hemos recibido justicia perfecta, no por nuestras obras, sino por pura gracia mediante la fe. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Fortalécenos para vivir como hijos del reino, reflejando tu carácter en este mundo. Y haznos valientes testigos de tu evangelio sin temer la persecución. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Hermanos y hermanas, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Amén. Cantemos juntos el himno litúrgico del ofertorio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Y como siempre,
Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos los que están enfermos y dolidos, con problemas y dificultades económicas, emocionales y espirituales. Dios permita en Jesucristo paz y consuelo, ayuda y pronto alivio, para que cuando invoquen su nombre en esta necesidad, la misma sea para su bien espiritual, les permita creer y confiar en Jesús para vida eterna y les sirva para que también nosotros podamos compartir con ellos la palabra de Dios. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oramos por todos los matrimonios cristianos para que Dios los guíe en el amor con que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella en gracia y misericordia. Así también por los niños de nuestra congregación y por el bienestar de cada uno de nuestros miembros. Oramos especialmente por el hijo de nuestro hermano Andrés San Martín de Temuco, que aún después de 3 operaciones a su pierna, que tuvo una fractura expuesta después de un accidente de autos, todavía tiene que seguir en tratamiento y seguramente más operaciones porque está complicado. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. En tus manos, oh Señor, encomendamos a todos aquellos por quien oramos, confiando en tu misericordia, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas en Jesucristo, la siguiente persona ya recibida en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo por el sacramento del Santo Bautismo, también ha sido instruida en la fe cristiana y aprobada por la iglesia. Debe presentarse ahora para ser confirmada. Llamamos entonces a don Julio Enrique Atencio Terán. Por favor, Julio, si eres tan amable. Amado en el Señor, en el bautismo fuiste recibido por nuestro Señor Jesucristo y hecho miembro de su Santa Iglesia, de acuerdo con el mandamiento de nuestro Señor. Has sido también instruido en la palabra de Dios y guiado en el conocimiento de su voluntad y de su santo evangelio. Y deseas ahora hacer profesión pública de tu pacto bautismal. Yo, por tanto, te pregunto y pido que respondas. ¿Renuncias al diablo y todas sus obras y todos sus caminos? Sí, los renuncio. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Crees en Jesucristo? Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Crees en el Espíritu Santo? Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. ¿Prometes vivir siempre en esta fe? Sí, con la ayuda de Dios. ¿Aceptas como la palabra revelada de Dios los libros canónicos de las Sagradas Escrituras y aceptas como verdadera la doctrina de la Iglesia Evangélica Luterana extraída de ellos? Sí, lo acepto. ¿Prometes como miembro de la Iglesia Evangélica Luterana permanecer fiel a sus enseñanzas y con diligencia hacer uso de los medios de gracia? Sí, con la ayuda de Dios. ¿Estás dispuesto a sostener con tus bienes y talentos la obra de la Iglesia, tanto aquí como en otros lugares? Sí, con la ayuda de Dios. Todopoderoso y eterno Dios, que te has dignado regenerar a este tu siervo Julio Enrique con el agua y el Espíritu, y has perdonado todos sus pecados, fortalécelo, te suplicamos, mediante tu Espíritu Santo el Consolador, y aumenta en él diariamente tus múltiples dones de gracia, el espíritu de sabiduría y entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y del temor de Dios, ahora y para siempre, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Por favor, Julio, te pones de rodillas un momento.
el Padre en el cielo, por causa de Jesús, renueve y aumente en ti el don del Espíritu Santo para tu fortalecimiento en la fe, tu crecimiento en la gracia, tu paciencia en los sufrimientos y para la bienaventurada esperanza de la vida eterna. Amén. Ponte de pie, por favor, Julio. Dame tu mano. En el nombre del Señor Jesús, a quien tú has confesado y has prometido servir, Julio Enrique, yo te recibo como miembro comulgante de la Congregación Familia de Dios en Santiago y como miembro de nuestra iglesia, Sínodo de Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana en Chile. Y te autorizo para recibir la Santa Cena y para participar de todos los privilegios espirituales en nuestro sínodo. Te recibo y, por supuesto, te pido que siempre seas constante. Muchas gracias, Julio. Ahora le pido a la congregación, por favor, que nos pongamos de pie. Hermanos y hermanas, ahora yo os amonesto a vosotros, los miembros de la congregación Familia de Dios, a que reconozcáis y recibáis al que acaba de confesar el nombre de nuestro Salvador, como vuestro hermano y coheredero en Cristo Jesús, y que no dejéis de orar al Señor para que perfeccione la obra que ha empezado en Él por medio de su Espíritu Santo. Y les pido a todos un fuerte aplauso para Julio. El Señor sea con vosotros y con tu espíritu. Oremos. Todopoderoso y misericordioso Dios Padre Celestial, que infundes en nosotros el deseo de hacer las cosas que te placen, confirma, te suplicamos, la obra que has empezado en estos, tus siervos, a fin de que permaneciendo ellos en la comunión de tu iglesia y en la fe evangélica, ninguna falsa doctrina, ninguna pasión de la carne ni el amor al mundo les aparten de ti, ni de la verdad que han confesado, sino que en obediencia gozosa a tu palabra te conozcan cada día más perfectamente, te amen con más fervor y te sirvan en toda buena obra para el bienestar de los hombres, la edificación de tu iglesia y la gloria de tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora los invito a que todos juntos oremos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios omnipotente, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, sean con todos vosotros y contigo especialmente, Julio. Amén. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Preparemos nuestros corazones para recibir la Santa Cena. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Elevemos nuestros corazones, los elevamos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es bueno y justo darle gracias y alabanza. Es verdaderamente digno, justo y saludable que en todo tiempo y en todos lugares te demos gracias, oh Señor, Santo Padre, omnipotente y eterno Dios, porque en el misterio del Verbo hecho carne nos has ofrecido una nueva revelación de tu gloria, a fin de que viéndote en la persona de tu Hijo seamos atraídos a amar las cosas divinas e invisibles.
Así pues, con ángeles y arcángeles y con toda la corte celestial, alabamos y magnificamos tu glorioso nombre, ensalzándote siempre, diciendo: Santo, 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 Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, la noche en que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado y, habiendo dado gracias, la dio a ellos diciendo: bebed de ella todos. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros y por muchos para perdón de los pecados. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Hermanos y hermanas en Jesucristo, la paz del Señor sea con ustedes siempre. Amén. Cantemos juntos el Agnus Dei. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad de mí, ten piedad de nosotros y danos tu paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad de mí, ten piedad de nosotros y danos tu paz. Amén, 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 amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad de mí, ten piedad de nosotros y danos tu paz. Amén. Entonces, por favor, pueden tomar asiento y todos los miembros comulgantes pueden pasar adelante a tomar la Santa Cena junto con Julio, quien por primera vez va a tomar la Santa Cena con nosotros.
Toma y come. Este es el cuerpo de Cristo dado en la cruz por ti. Que el Señor te fortalezca y te guarde en la verdadera fe para vida eterna. Que el Señor te fortalezca y te guarde en la verdadera fe para vida eterna. Toma y come. Este es el cuerpo de Cristo dado en la cruz por ti. Toma y come. Este es el cuerpo de Cristo dado en la cruz por ti. Toma y come. Este es el cuerpo de Cristo dado en la cruz por ti. Toma y come. Este es el cuerpo de Cristo dado en la cruz por ti. Señor Jesucristo, por medio de su santo cuerpo y su preciosísima sangre, le fortalezca y les guarde en la verdadera fe para vida eterna. Amén. Y den paz, hermanos, hermanas. Gracias. Está clarito. Toma y come. Este es el cuerpo de Cristo dado en la cruz por ti. Amén. Toma y bebe. Esta es la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo derramado en la cruz por ti. El Señor Jesucristo, por medio de su santo cuerpo y su preciosísima sangre, te fortalezca y te guarde en la verdadera fe para vida eterna. Amén. Y den paz, hermanos. Toma y come. Este es el cuerpo de Cristo dado en la cruz por ti. Toma y bebe. Esta es la sangre del nuevo pacto derramada por ti. El Señor Jesucristo, por medio de su santo cuerpo y su preciosísima sangre, os fortalezca y os guarde en la verdadera fe para la vida eterna. Amén. Amén. Puedes ir en paz, hermano. Gracias, hermano. Soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel, gloria al Padre, Hijo Y Espíritu, ahora y para siempre. Amén. de la eternidad, fuiste abierta para mí, se me esconde de lo fiel, solo encuentro paz en ti.
Los invito a ponerse en pie para que recibamos la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén y amén, hermanos y hermanas. Tomen asiento, por favor. Y vamos a dar gracias a Dios por haber recibido hoy día a nuestro hermano Julio. Vamos a entregarle el certificado correspondiente que lo acredita entonces como miembro de nuestra iglesia cristiana de la Reforma Luterana Confesional en Chile. Y por supuesto vamos a entregar también, como habíamos acordado, todos los libros de catecismo de Martín Lutero para que sigamos con nuestras clases online que tanto bien nos hacen porque nos fortalecen para poder aprender y entender mejor la palabra de Dios. Antes, como siempre, deseo para ustedes que tengan una muy buena semana. Dios permita que siempre su palabra esté presente en sus vidas y como cada semana les digo, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Entonces, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y oígalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévete potente, pueblo del Señor, y de triunfo en triunfo marcha con valor. Eres solo un cuerpo y uno es el Señor,
una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve.